Buenas noches al auditorio del Estudio B, este es semanal de la semana del 15 al 19 de julio. Hoy no me acompaña Montserrat Antúnez, pero ya le tenemos listo este resumen de noticias que cada viernes les ofrecemos para que usted comience su fin de semana muy bien informado. Así que vamos a un breve corte y comenzamos. Vamos a comenzar este semanal con la información que ocurrió el día sábado allá en Estados Unidos, pues este presunto atentado que se cometió contra el expresidente y hoy candidato a la presidencia, Donald Trump, y bueno, ahora sí ya candidato formal, y bueno, el sábado lo que comenzó como un mitin entusiasta de Donald Trump, apenas unos días antes de convertirse justo ya en el candidato republicano, algo que ocurrió esta semana en la convención republicana, terminó en cuestión de minutos con el presidente ensangrentado y un sospechoso intento de asesinato abatido por el servicio secreto. Justo estas imágenes que estábamos viendo son del momento en el que en ese mitin del día sábado, pues el expresidente Trump, resulta herido después de este atentado. En el lugar también murió una persona y dos más sufrieron heridas graves en este tiroteo que se llevó en este meeting que se llevaba a cabo en Butler, en Pensilvania. Los hechos ocurrieron a las 4:02 de la tarde, unos minutos después. Pues Trump ya hablaba ahí ante el público, señalaba hacia una gráfica y incluso él ya esta semana menciona que si él no hubiera volteado a ver esta gráfica, pues quién sabe si estuviera todavía haciendo su campaña. Y bueno, ya después lo retiran del lugar. El atacante es un hombre de 20 años, el que aparentemente intentó asesinar al expresidente Trump. Llamó por primera vez la atención de las fuerzas de seguridad en ese meeting cuando los espectadores le vieron actuando de forma extraña antes de disparar. Sin embargo, el aviso provocó una búsqueda frenética, pero los agentes no pudieron encontrarle hasta que consiguió llegar a un tejado y empezó a disparar. Tras el tiroteo, los investigadores buscaban pistas sobre qué podría haber llevado a Thomas Matthew Crooks, el hombre de 20 años, el joven de 20 años, a realizar este ataque. Y bueno, eso fue lo que ocurrió el día sábado. Ya el día lunes, los delegados del Partido Republicano, en ese primer día de la convención republicana, estallaron en aplausos cuando nominaron formalmente a Donald Trump como su candidato a la presidencia. Y esto ocurrió menos de 2 días después del intento de asesinato. Y ese mismo día, Trump eligió como su compañero de fórmula, o sea, quien sería su vicepresidente de ganar la elección, a J.D. Vance, este personaje de derecha. Usted puede ver un perfil en Sin embargo al aire, porque también es un personaje pues que se ha manifestado abiertamente en contra de los migrantes. Esa fue la información que surge el día sábado y que el día lunes pues da un siguiente paso, y toda esta semana se llevó a cabo la convención republicana, entonces le vamos a tener también más detalles al respecto. El día lunes también, aparte de que el presidente López Obrador en la conferencia matutina reiteró su rechazo a este presunto atentado contra Donald Trump, pues hubo otros temas, y entre ellos, pues el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las protestas de los jueces y el plan que anunciaron la semana pasada de ir contra la llamada mayoría calificada que Morena está a punto de alcanzar en el Congreso. El presidente consideró que están en su derecho a manifestarse, pero reiteró que la Constitución es clara, que se puede llevar a cabo una reforma y que también establece cómo se reparten las legislaturas plurinominales. Ese día el presidente dijo que es un asunto de libertad, de voluntad, pero también pues el presidente considera que si no quieren los jueces someterse al escrutinio público en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente. También añadió: y no hay que tenerle miedo al pueblo, ni hay que tenerle miedo a las reformas, y no hay que aceptar chantajes. Entonces eso fue lo que plantea el día lunes el presidente y vamos a escucharlo. Es un asunto de libertad, ¿no? De voluntad. Pero si no quieren someterse al escrutinio público en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen
abandonado su cargo voluntariamente. Y no hay que tenerle miedo al pueblo ni hay que tenerle miedo a las reformas. Y no hay que aceptar chantajes. No pasa nada. Nada. El pueblo de México es muy responsable. ¿Y qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo elige a los jueces, a la mitad de mujeres, a la mitad de hombres, en un proceso democrático, para limpiar de corrupción el Poder Judicial, para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes, tanto de la delincuencia, del crimen organizado, como a la delincuencia de cuello blanco. Ese es el fondo. Y los sueldos. La verdad, un ministro, con todo respeto, que gana 600,000 pesos, ¿qué va a tener? ¿Convicción democrática o vocación de justicia? Continuando con la información del día lunes, vamos al reportaje que se presentó en Sin embargo MX ese día, con información de Daniela Barragán, donde se plantea que la derrota de la Alianza Fuerza y Corazón por México también se puede medir en los millones de pesos que se gastaron. PRI, PAN y PRD gastaron millones en sus candidatos al Senado y su candidata a la presidencia, pero los resultados no fueron acordes al nivel del gasto. La alianza gastó un total de 862,381,871 pesos durante la campaña. Vamos a ver en qué se fue este dinero. 20 candidatos y candidatas de la Alianza Fuerza y Corazón por México gastaron 862,381,871 pesos durante la campaña pasada. El resultado de esta inversión fue negativo, ya que ninguno ganó su elección. Algunos se quedaron sin puesto y otros lograron un cargo en el Senado al quedar en segundo lugar. Un mes después de la elección, los datos disponibles en el Instituto Nacional Electoral muestran que los gastos de la candidata presidencial y 19 candidatos al Senado de la República gastaron entre 500 millones y un mínimo de 10 millones de pesos para promocionarse y hacer campaña. Al cotejarlo con los resultados, ninguno logró ganar una elección y al quedar en segundo lugar, alcanzaron los espacios como primera minoría. Estos son los gastos registrados mediante la Alianza Fuerza y Corazón por México. La candidata que más gastó, naturalmente, fue la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, que pagó en publicidad y eventos 543,476,940 pesos. Quedó en segundo lugar. Y así es la lista, llena de segundos y terceros lugares y millones de pesos. Por debajo de Xóchitl Gálvez quedó el panista Francisco Javier Ramírez Acuña, el exgobernador de Jalisco y exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, quien gastó en campaña 43,486,207 pesos. Le sigue Karina Marlene Barrón Perales, del Partido Revolucionario Institucional. Ella buscaba ser senadora por Nuevo León y quedó en tercer lugar a pesar de los 22,478,911 pesos que invirtió en su campaña. La priista Brenda María Isontli Alvarado Sánchez, que iba por la senaduría en el Estado de México, pagó 20,727,831 pesos. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien también buscaba el mismo puesto en su entidad, invirtió 19,724,103 pesos. Enrique Vargas del Villar, que al igual que Yunes Márquez, era una de las piezas fuertes del panismo, no lograron arrebatarle el triunfo a Morena, aunque lograron garantizarse espacios. En la lista continúa Cintia Iliana López Castro, quien reportó un gasto de 17,870,995 pesos.
y perdió la votación por la senaduría a la Ciudad de México. Ana Teresa Aranda Orozco gastó 16,651,944 pesos en la campaña por el Senado en Puebla. Daniela Soraya Álvarez Hernández invirtió 15,710,391 pesos en la campaña por el mismo puesto, pero en Chihuahua, y Gustavo Sánchez Vázquez por Baja California. Él pagó en campaña 14,926,314 pesos. De estos 10 candidatos, el gasto fue de 733,700,202 pesos. Y los siguientes 10 son la misma historia. Un gasto de 128,681,669 pesos. Destacan en este segundo bloque nombres como Carolina Villano Austria, quien invirtió 12,105,165 pesos por ser senadora de Hidalgo. La lista está conformada por 355 candidatos de la alianza del PRI, PAN y PRD, que conformaron un gasto de 1,465,598,335 pesos. Otros candidatos que lograron hacerse de sus cargos a través de otras vías distintas a la del voto directo fueron los sonorenses Manlio Fabio Beltrones y María Lili del Carmen Telles. Cada uno gastó 6,140,000 y 6,046,000 pesos respectivamente para sus campañas. Vámonos ya al martes 16 de julio. Aquí queremos comenzar con una recomendación para que usted vaya a ver el reportaje que se realizó en MX el día martes sobre la reforma al Poder Judicial. En este reportaje, nuestra compañera Romina Gándara habla con diferentes expertos donde plantean que no será suficiente una reforma judicial por sí sola para resolver los problemas profundos que afectan al sistema de justicia en México, si es que no hay cambios en las policías y en las fiscalías estatales. En este reportaje pues se dan datos de los niveles de impunidad que se viven en el país y pues también se plantea justamente esta tesis que si no hay también una limpieza en las fiscalías, cambios en las fiscalías y en las policías, pues entonces la reforma judicial por sí sola no hará todo el cambio para garantizar una verdadera justicia en el país. Ahí lo tienen, sin embargo, al aire, por si no lo ha visto, puede ir a checar este reportaje. Vamos a continuar con el tema de la reforma judicial porque esta semana el ministro Luis María Aguilar, pues generó polémica debido a las declaraciones que hizo esta semana, pues dijo que la propuesta de reforma del Poder Judicial presentada por el presidente establece que ministros, magistrados y jueces puedan ser electos por voto popular, pues él plantea básicamente, si los jueces y magistrados van a ser electos, entonces que también se elija a los secretarios de Estado del Gabinete Federal. Sin embargo, él también recalca que no está de acuerdo con ninguno de estos dos escenarios, pero en estas declaraciones el ministro también manifiesta lo siguiente. Dice que el único poder al que se le exige experiencia profesional y un título es al Poder Judicial, pues él critica que para ser diputado, senador o presidente de la República, la Constitución no pide ni siquiera si sepan saber leer y escribir. Vamos a escuchar lo que dijo esta semana en un foro además impulsado por este grupo llamado Va por Todos MX, una organización de la sociedad civil vinculada nada más y nada menos a la Marea Rosa. Vamos a escucharlo. Pues eso es un ideal que se podría argumentar. La idea básica de por qué a los diputados y a los senadores se elige así es porque como son representantes del pueblo, no necesariamente tienen que tener alguna especialidad profesional. De hecho, al único poder al que se le exige experiencia profesional y un título es al Poder Judicial. Para ser diputado, senador o presidente de la República, la Constitución, si ustedes la ven, no pide ni siquiera si sepan
saber leer y escribir. Así está el sistema. Es un poco peligroso o triste que estas personas son las que hagan las leyes y no tengan la suficiente capacidad. Se ha intentado en algún estado poner como condición para que los legisladores de ese estado por lo menos sepan leer y escribir, pero como no están en la Constitución Federal, no ha podido ser posible que se establezca. Desde mi punto de vista, pues sería muy bueno tener legisladores bien preparados y sobre todo que conozcan al menos, yo no diría de leyes, por lo menos de civismo, para que puedan hacer mejores leyes. Quiero hacer un último comentario, si me permiten, rapidísimo. Lo que hacemos los ministros como yo y mis compañeros no es un acto de valentía ni de confrontación. No pretendemos confrontarnos con el legislador ni con el presidente. Lo que hacemos es cumplir con nuestro deber. Y nuestro deber es la Constitución. Eso. Y con eso nosotros nos sentimos satisfechos. No es nuestra intención ni nuestro objetivo confrontarnos con nadie. Simplemente cumplir con nuestro deber. Vamos a continuar con la información del día martes, pero para esto nos vamos a regresar primero a un tema que ocurrió el pasado 11 de julio, cuando la sala especializada determinó que el presidente López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Los magistrados de esta sala especializada del Tribunal Electoral consideraron que el presidente usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en el periodo prohibido, derivado de expresiones emitidas en las conferencias de prensa conocidas como mañaneras del 9 y 11 de mayo de 2023, en las que, de acuerdo con estos magistrados, pues hizo alusión al Plan C y a la necesidad de alcanzar una mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión para continuar la transformación. Esto fue lo que determinaron el 11 de julio esta sala especializada del Tribunal Electoral. El presidente mismo ya había anunciado que pues esa no era la última instancia y les había incluso pedido a los magistrados que presentaran pruebas de lo que estaban afirmando o de por qué llegaron a ese fallo. El presidente pues dijo que ellos no contaban con esas pruebas. El día martes de esta semana, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal denunció que los magistrados electorales de esta sala regional resolvieron infraccionar al presidente por presuntamente vulnerar los principios de imparcialidad de la elección, pero dice lo siguiente, dijo la consejería, que lo hicieron en unas cuantas horas sin tomar en cuenta las pruebas aportadas por el presidente e incluso adjudicando una intencionalidad a sus palabras. Con todo ello, pues la consejería anunció ese día que ya había promovido un recurso de revisión al respecto. En este comunicado que compartió en la Consejería Jurídica el día martes, detalló lo siguiente. Magistrados afines a grupos opositores del actual gobierno usan su cargo para restringir al presidente de la República y al pueblo de México el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas, a la información y a la libertad de prensa, con lo cual tratan de impedir el desarrollo del sistema de la vida democrática que establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, en este comunicado también la consejería señalaba a los magistrados que dieron esta primera resolución, que son Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala, quienes resolvieron infraccionar al presidente por expresar sus ideas, informar a la población y dar respuesta a las preguntas de la prensa en las conferencias de prensa de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. Y la consejería consideró que este fallo era arbitrario y violatorio a los derechos reconocidos no solo constitucionalmente, sino en los tratados internacionales. Básicamente lo que la sala regional determinó fue que el presidente había cometido diversas violaciones a la ley electoral, por ejemplo, que había coaccionado el voto. Entonces ya eran acusaciones graves que la consejería respondía el día martes y esta semana hay más información al respecto porque ya hubo resolución del Tribunal Electoral, pero más adelante se lo vamos a informar. Mientras vamos a seguir con la información del día miércoles 17 de julio.
Y vamos a comenzar también con información que viene desde la conferencia matutina, y es que ese día, el miércoles, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues ya planteó qué dice la Constitución sobre esta llamada sobrerepresentación que se ha puesto mucho en boca de todos, sobre todo desde que la oposición pues empezó a decir que no quieren que Morena ya tenga esta sobrerepresentación, que ellos dicen pues no, la ley no la determina, sino más bien que la tienen que determinar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación recordó el día miércoles que en 2018 los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista eliminaron un artículo que evitaba una posible sobrerepresentación de las coaliciones en el Congreso. Eran años de Felipe Calderón y el escenario político estaba dominado por la derecha mexicana. O sea, en ese momento ellos sí permitieron, esta cláusula no permitía también que las coaliciones tuvieran por sí solas también sus legisladores. Entonces, con ello, pues, ya al quitar esta cláusula, se permitió eso, y en su momento el PRI y el PAN justo se beneficiaron de esta llamada sobrerepresentación. Luisa María Alcalde explicó que producto de una reforma de 1996, se modificaron la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, para limitar que un partido político por sí mismo tuviera mayoría calificada en ambos cuerpos camerales, en ambas cámaras. Entonces, se le agregó además la misma limitante, pero a las coaliciones electorales, es decir, las que se forman previamente para apoyar una fórmula en una elección. Sin embargo, en 2018 se decidió eliminar ese mismo artículo que limitaba a las coaliciones, entonces ya solo se dejó para los partidos. Es ahora algo que va a poder beneficiar a Morena y a sus aliados, digamos, para alcanzar esta mayoría calificada, este plan C, desde el que se llamó a la votación, y pues ahora ya el PRI y el PAN no lo quieren. Ese día, esto fue parte de lo que explicó Luisa María Alcalde. Vamos a escucharla. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. Entonces, esto, presidente, era importante mencionarlo. Sería bueno también escuchar pues a la academia, qué dicen los constitucionalistas respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ese día también en la conferencia matutina, pues básicamente el presidente disfrutó ese momento y se rió un poco de cómo el PRI y el PAN en su momento rechazaron justo una propuesta de Morena con la que se buscaba pues legislar para que ya no existiera esta llamada sobrerepresentación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Otra cosa, esto es de risa, lo de la sobrerepresentación. Es un asunto que se debe de conocer. Cuando nosotros presentamos una reforma constitucional y la regresan, o mejor dicho, la reprueban, porque ya está el bloque conservador decidido
¿no?, a que no pase nada de lo que nosotros enviamos al Congreso. Ninguna iniciativa. Que eso también yo ni debería de estarles dando consejos a estas alturas, pero bueno. Al pueblo no le gusta que solo un partido político o cualquier organización esté en el no, 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 porque es irracional. Si se va al Congreso y la función es legislar, si hay algo que beneficia al pueblo, ¿por qué me voy a negar? Solo por la carga ideológica, y no me va a importar el pueblo. Y ahora, con este reportaje de nuestro compañero Obed Rosas se explica pues cómo este error, podríamos decirlo ahora sí, del PAN y del PRI, de la oposición que hoy están pagando, pues comenzó desde 2008, cuando justo la oposición decidió eliminar esta cláusula que evitaba la sobrerepresentación de las coaliciones. Vamos a verlo a continuación. Debimos haber cambiado la Constitución en su momento, para que no dijera partido, sino partido y o coalición según se trate. El problema es que nos van a aplicar la exegética, nos van a aplicar la estricta, y nos van a decir, esto es por partido y le corresponde. Si son 3 partidos, 8% a cada uno de ellos. Nos van a atorar, Marco, eso ya lo deberíamos saber. Así contestó el calderonista Javier Lozano Alarcón el pasado 2 de julio a Marco Cortés, cuando el dirigente nacional del PAN expuso que una vez perdida la jornada electoral del 2 de junio, el siguiente paso de la oposición, junto con la sociedad civil vinculada a Claudio X González, será oponerse a la sobrerepresentación que por años benefició al PRI y al PAN, y a la cual ahora se oponen. Marco Cortés se había quejado durante el programa de Carlos Alarraqui cómo Morena y aliados tenían una mayoría calificada en la Cámara de Diputados contra la cual buscan luchar, pero que ellos mismos permitieron y de la cual incluso se beneficiaron. En efecto, en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el PAN, PRI y Partido Verde eliminaron el artículo que evitaba una posible sobrerepresentación de las coaliciones en el Congreso. Años antes, con la reforma electoral de 1996, el Congreso modificó la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para limitar que un partido político o una coalición por sí mismos tuvieran mayoría calificada en ambos cuerpos camerales. Sin embargo, en 2008 se decidió eliminar la limitante de las coaliciones y solo quedó establecida por partido. Por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron. Alcalde ejemplificó este miércoles que en 2009 hubo una coalición conformada por el PRI y el Verde Ecologista y otra integrada por el Partido del Trabajo y lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución, sostuvo. En la elección de 2012 se registró la alianza del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, así como del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2015 hubo coalición del PRI, Verde Ecologista, del PRD y del PT. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. Exhibió frente a las y los representantes de los medios de comunicación. En 2015 se presentó una primera controversia cuando el INE, que por entonces presidía Lorenzo Córdoba,
desechó las acusaciones del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena de permitir una supuesta sobrerepresentación del PRI en San Lázaro. No solo eso, los partidos de oposición, que hoy señalan una supuesta sobrerepresentación de Morena y aliados en la próxima legislatura, tuvieron en sus manos la oportunidad de corregir esta situación en el año 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un paquete de iniciativas, entre ellas una electoral, que entre otras cosas cambiaba el modelo para elegir legisladores. Vamos ahora sí a la información del jueves 18 de julio, y es que ayer en la conferencia matutina se dio una información muy importante que ya el presidente había adelantado días antes, y es que reveló una lista, aunque se reservaron los nombres, de 13 empresas que en su conjunto deben poco más de 130,000 millones de pesos de impuestos al SAT, y que además pues diversos jueces pues han estado atrasando o no han dado la fecha para las audiencias. Pues son empresas que ya tienen litigios para pues el gobierno busca lograr que paguen estos impuestos. Vamos a escuchar al presidente parte de lo que anunció ayer, porque aunque no dio nombres, pues sí dio los giros de las empresas y cuánto es lo que deben. Ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia. O sea, para que ponla. Aquí todo viene de repente, ¿no? Pero si no estamos hablando sin elementos. Miren, estos que son 13, ayer me estaban... Nada más que le quitamos el nombre. Transportación Aérea, es una empresa aérea, debe 33,495 millones, según el SAT. Este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe esa empresa. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de ¿qué? Octubre, ¿no? Del 22. Dieron la audiencia el 16 de abril del 23. Se llevaron 195 días para la audiencia. O sea, para el inicio. Luego hay una refresquera. Deben, según el SAT, 22,701 millones de pesos de impuestos. Igual, 210 días tardaron en el Poder Judicial para darle una fecha de audiencia. Este otro es una chatarrera, debe 19,860 millones de pesos. Este fue del 9, ¿qué será? ¿El mes? Agosto, digo el 9 de agosto, ¿no? Del 22, llevan pues 2 años, casi, no han otorgado fecha de audiencia. ¿Ustedes creen que es así, por casualidad?
ya no sigo, pero una cementera, 15,408 millones. Una minera, 11,000. Un despacho contable legal y de manejo de nóminas, 7,645 millones. Una cerera, 5,693. Una petrolera, una empresa petrolera particular, 5,460. Y así, en total, casi 130,000 millones de pesos. Y no hay trámite. En promedio, 159 días. Bueno, el día de ayer también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció otros 3 nombramientos de su gabinete legal. Y en este caso tocó el turno de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Turismo y la Secretaría del Trabajo. En el caso de Cultura, designó a Claudia Curiel de Icaza. Ella ya había estado también como secretaria de Cultura cuando Sheinbaum estaba en el gobierno de la Ciudad de México. También designó, por ejemplo, en Turismo a Josefina Rodríguez Zamora, otra funcionaria que también trae del gobierno de la Ciudad de México. Y en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues anunció que continuará Marat Bolaños López, el actual titular de esa secretaría, de la Secretaría del Trabajo. Y justamente el día de ayer se dieron estos anuncios, ya se van a dar algunos otros anuncios del gabinete ampliado y cargos como el titular de la Sedena y el titular de la Marina pues serán anunciados ya 2 semanas antes, lo ha anunciado la virtual presidenta electa, 2 semanas antes de que ella arranque su gobierno. Vamos a terminar con esta nota del día jueves y es que el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya la ratificó 3 sentencias en contra del presidente López Obrador, estas que le comentábamos que había ya impuesto una sala regional, y pues también consideró que el presidente, como lo determinó la sala regional, violó el principio de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral. Esta ya fue una decisión del Tribunal Electoral de la Sala Superior, es una decisión que se da por unanimidad y pues básicamente lo que ellos están confirmando es darle un trato de delincuente electoral al presidente López Obrador, pese a que el presidente mismo ha pedido que se presenten tal cual las pruebas de los dichos, porque en la Consejería Jurídica ya había mencionado que los magistrados de la Sala Regional pues incluso pusieron intencionalidad en las palabras del presidente. Vamos a pasar ahora sí al viernes 19, el día de hoy, pero sin cambiar de tema, porque justamente la Consejería Jurídica vuelve a emitir un comunicado ya respecto a esta decisión que tomó el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral. Hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia, pues dice que en este comunicado dice que las y los magistrados tanto de la Sala Regional ya como de la Sala Superior, afirman falsamente que existe un uso indebido de programas sociales y una presunta coacción del voto. La Consejería considera que los magistrados omitieron sustentar con elementos objetivos cómo es que una simple expresión se traduce en la coacción a más de 35 millones de personas que votaron a favor de continuar la transformación del país. La Oficina Jurídica de la Presidencia acusa directamente a los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano, que fueron los que sacaron el primer fallo en la Sala Regional, de pitonizos, ya que consideraron que las manifestaciones vertidas por el presidente en las conferencias del 9 y 11 de mayo tenían como intención establecer un mecanismo de presión para dirigir el sentido del voto de la ciudadanía al supuestamente emplear una línea argumentativa que condicionó la vigencia o beneficios de los programas sociales. O sea, ya algo muy interpretativo. También
La consejería considera que las afirmaciones vertidas en la sentencia son tan generales y banales que el propio magistrado Lara Patrón se apartó de los motivos expuestos al considerar que no se había realizado un estudio exhaustivo, ya que en la resolución solo se señala de manera dogmática la actualización de las infracciones sin precisar mayores argumentos y realizar un estudio pormenorizado de cada una de ellas. No obstante, votó a favor del proyecto ese magistrado. Señala la Consejería Jurídica que la sentencia del 11 de julio no explica cuál programa social fue empleado de manera indebida y mucho menos, prosigue la Consejería, de qué forma es que se materializó el condicionamiento a los beneficiarios y cómo esta acción se tradujo en una coacción a la ciudadanía. Un tema importante que el Tribunal Electoral ya también esté ratificando este fallo y pues que sea tan laxo como acusa la consejería, que solo sea pues que consideran que el presidente así lo hizo por sus meras expresiones. Vamos a ver en qué sigue este tema, porque el presidente ya les había exigido que le presenten tal cual pruebas de lo que ellos afirman él cometió. Vamos a ver, seguramente el lunes habrá una reacción del mandatario, si no es que durante la gira del fin de semana que encabeza con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también los cuestionan sobre este asunto que es muy importante. Vámonos ya a la última nota que les hemos preparado para este viernes, el viernes 19 de julio, y es que esta semana en Sin embargo MX, nuestra compañera Nancy Gómez ha comenzado a hacer una revisión de, por ejemplo, las propuestas y casi amenazas que está realizando durante su actual campaña el expresidente Donald Trump con respecto a México para analizar pues el futuro que podría esperarse en la relación de Trump con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. En la entrega que hizo este viernes, Nancy Gómez habla de que Trump amagará con los aranceles como lo hizo ya en su gobierno, cuando estuvo al frente del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ahora como se lidió en su momento, como lo lidió el presidente López Obrador y en su momento el canciller Ebrard, pues ahora le tocará a Claudia Sheinbaum lidiarlo. Este reportaje se lo vamos a pasar a continuación, no sin antes agradecerle que nos haya acompañado en este semanal de esta semana del 15 al 19 de julio. Le agradecemos mucho que continúe con nosotros, quédese con la programación de Estudio B y por supuesto con la programación de Sin embargo al aire, y nosotros lo vemos el próximo viernes. Donald Trump, expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, ha mostrado parte de su plan de política exterior que implementará si llega por segunda ocasión a la Casa Blanca, lo que deberá enfrentar el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Además de la propuesta de enviar al ejército estadounidense a México para combatir a los cárteles del crimen organizado, hay otra en materia económica, la de imponer aranceles a países amigos y enemigos por igual. En mayo de 2019, durante su primer mandato, amenazó con un arancel del 5% en todos los productos importados de México como castigo por la migración irregular. Días después, suspendió esta medida, pero quedó registro de las advertencias a México. En esta ocasión, el amago es por la entrada de inversión china en el sector automotriz en México, bajo la lógica del nearshoring. Donald Trump ha declarado que impondrá aranceles del 10% a todos los productos que vengan de otros países, y a los automóviles fabricados en el país vecino por empresas chinas un arancel de hasta 100%, porque sostiene que se benefician de pagar menos impuestos por el TMEC. Me parece que se quieren agarrar del plan del tema del fentanilo, culpar a México para poder, o amenazarnos con sanciones o solicitar más participación en la política mexicana. Y eso me parece gravísimo porque cuando ellos tienen más participación en la política de los países, obviamente generan o tratan de impulsar políticas públicas que les favorezca sus intereses, incluso a veces en contra de los propios intereses nacionales de los países a los que influyen. No es poca cosa. Brenda Estefan, especialista en asuntos internacionales, coincidió con el panorama complejo que enfrentaría México con el regreso de Trump y la llegada de J.D. Vance a la vicepresidencia, pues dijo que esta dupla tiene una visión bastante negativa sobre la relación con México y los efectos del TMEC. Acerca de la política que impulsaría el republicano, considera
considera que mantendrá el proteccionismo comercial. Pues el tema de un Donald Trump que, si bien en materia comercial va a tender al proteccionismo comercial como lo ha hecho Biden, pues sí tendrá estrategias más agresivas de negociación, incluso de coerción. Ya lo vimos en un primer mandato en donde amenazaba a México con aranceles a cambio de que México tomara acciones en materia migratoria. Pues ahora Donald Trump amenaza con que impondrá arancel del 10% a todos los productos que vengan de otros países, incluidos los de México, y para los productos de China incluso aranceles del 100%. Esto pues tendría consecuencias tremendas para la economía mexicana, y pensemos que a la vuelta de la esquina también está la revisión del TEMEC 2026, en donde Trump podría y su equipo tomar una actitud más de mayor coerción, más que toma de acuerdos o negociación que buscara un beneficio regional. ¿Qué tiene México a su favor frente a las posibles advertencias económicas de Donald Trump? Quizá lo más importante sea que es su principal y mayor socio comercial, o que sin México, Estados Unidos no podría manejar su sistema migratorio. También el crecimiento de China y en general de los países asiáticos puede ser una ventaja. Porque necesitan a México en esa materia, y también necesitan a México en términos comerciales. Una buena cantidad de los estados de la Unión Americana tienen como principal fuente de empleos el comercio con México, los productos que se venden a México. Entonces, si pensamos en eso, en que producimos de manera conjunta, no solamente enviamos a Estados Unidos productos, sino que muchos de lo que México envía a Estados Unidos son productos no terminados, que vienen insumos, se trabajan en México, se regresan a Estados Unidos como parte de un proceso de elaboración conjunta. Entonces, desde luego que México tiene elementos para negociar y tendría que estar pensando en políticas Trump-proof, como se dice ahora, digamos, a prueba de Trump, que es lo que están haciendo pues diversos países aliados de Estados Unidos. Pensar qué podemos poner sobre la mesa que pueda evitar que llegando Donald Trump, algunos de nuestros principales acuerdos se vayan por la borda. A esto, Jesús López Almejo agregó como una ventaja el crecimiento, poderío y dinamismo de China y en general de los llamados tigres asiáticos. Pero tenemos dos cosas a nuestro favor. Uno, que la gente que va a estar encargada de esas negociaciones o que van a estar cerca, que van a ser asesores de quienes estén negociando, ya tienen la experiencia lidiando con Trump, como efectivamente lo señalas. Y la otra, el crecimiento y el poderío y el dinamismo, particularmente de China, pero también de los tigres asiáticos. ¿Esto qué significa? Que mientras el centro de gravedad comercial, económica, financiera está virando hacia el continente asiático, en América como región, y más en América del Norte como región, como subregión, nos estamos quedando atrás. Y algo que López Obrador decía muy insistentemente, Estados Unidos necesita, incluso, no es que lo tenga que hacer por afecto hacia México, no, necesita, porque de verdad lo necesita, empezarnos a tratar con respeto y con dignidad y respetar a nuestros trabajadores y crear toda una política que permita que nuestra mano de obra también se regularice en Estados Unidos, porque como región estamos dejando de ser competitivos. Si no competimos como región, México, es decir, como NAFTA, China nos está rebasando por mucho, y en quien principalmente va a repercutir el que el centro de gravedad económico y comercial salga de Nueva York, salga de California, pues es Estados Unidos. Y Estados Unidos, claro está que con la decadencia social que tiene, que se está traduciendo en una decadencia económica, necesita fortalecer, y esto es algo en donde México puede ser bastante útil. Entonces, o nos ven como un aliado, o se hunden y los chinos salen con la suya más pronto de lo esperado.